Comenzamos a grabar la sesión el día de hoy. Hoy está... ¿está grabando o no está grabando? Ahí sí, está grabando. Y les comparto la pantalla con este apunte 14, ya casi nuestro último apunte. Casi nuestro último apunte. Sobre polígonos regulares y la relación que van a tener con, eh, con, los, con la circunferencia. Para esto igual voy a abrir GeoGebra como siempre. Porque sabemos que es un polígono regular. Un polígono regular es aquel que todos sus lados miden, son congruentes y sus ángulos también son congruentes. Pero antes de tener esa definición, es importante tener definir qué es un vértice saliente en un polígono. Un polígono cualquiera. Entonces, cada vez que nosotros pensamos en polígonos, pensamos siempre en polígonos que son convexos. Pero hay polígonos que no son convexos. Y por ejemplo, en este caso, tenemos dos vértices que están, entre comillas, hacia el interior del polígono y tres vértices que están en el exterior. A estos vértices que están en el exterior se les llaman vértices salientes. Ahora, ¿cómo podemos definir qué es un vértice saliente? Se dice que un vértice B es saliente en un polígono P si existe una recta que lo separe de todos los demás. Entonces, este polígono es saliente porque, por ejemplo, esta recta lo separa de todos los demás. Lo mismo este, tiene esa recta que lo separa de todos los demás. Y este tiene esa recta que lo separa de todos los demás. En cambio, estos dos, que no son vértices salientes, no tienen un vértice que los separe de todos los demás. Ahora, pensemos en un polígono de varios lados. ¿Cuántos vértices salientes como mínimo puede tener un polígono? Pensemos en un polígono de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Intentemos hacer vértices salientes. Ahí, o sea, vértices que no sean salientes. Ese no es saliente. Ahí ya no tengo un vértice saliente. Puedo ingresar ese ahí, pero haría que esos dos sean salientes. Entonces, si ingreso ese ahí, hace que esos dos sean salientes. Y al parecer, no todos los polígonos. Ah, pero hay una forma de hacer que muchos de estos vértices sean salientes. O sea, no sean salientes. Si hago una especie de media luna, aquí tengo muchos vértices que no son salientes, que serían todos estos de aquí. Existe una forma en que haya menos vértices salientes porque tengo tres vértices salientes ahora. Parece que con esta forma de dibujar el polígono logro tener muy pocos vértices salientes, que serían tres. ¿Podré tener solamente dos? Por ejemplo, si este lo ponemos de este lado, ya no es vértice saliente, pero este se transforma en un vértice saliente. Lo mismo si ponemos este de este lado. Este ya no es vértice saliente, pero este sí. Entonces parece que 3 es el número mínimo de vértices salientes. La demostración de los vértices salientes a mí me parece
que no tiene mayor carácter pedagógico en nuestro caso, por eso no la tengo aquí en el apunte, pero dice que todo polígono, el teorema 67 y 68 están relacionados. Primero, todo polígono tiene al menos dos vértices salientes, y luego, demostrando que todo polígono tiene al menos dos vértices salientes, uno puede demostrar que todo polígono tiene al menos tres vértices salientes. Siempre. De esa forma, todo polígono puede dividirse en n-2 triángulos cuyos vértices son los vértices del polígono. Nuevamente, todo polígono, por muy extraño que parezca este polígono, por ejemplo este polígono, se puede dividir en n-2 triángulos. Ahí, cuyos vértices de estos triangulitos son los vértices del triángulo, o sea, del polígono. Los vértices del polígono. Y eso es muy conveniente porque nosotros sabemos calcular el área de un triángulo y el perímetro de un triángulo. Y, y también sabemos que el área de un polígono que ha sido dividido en n polígonos menores es la suma de las áreas de estos polígonos. Entonces va a ser muy útil esto para obtener el área y el perímetro de un polígono regular. Por ejemplo, un polígono de 7 lados. Este polígono se puede dividir en este caso en 5 triángulos, ¿cierto? Se puede dividir en 5 triángulos. Pero al ser un polígono regular, tiene ciertas propiedades interesantes que será bueno o que vamos a estudiar en nuestro caso. Ahora, esta demostración de que todo polígono puede dividirse en n-2 triángulos cuyos vértices son los vértices del polígono, la demostración queda de ejercicio y se da una indicación. Por inducción, usted comience con un triángulo y considere que el vértice K más 1 puede ser o no un vértice saliente. ¿Qué pasa si el vértice K más 1 es un vértice saliente? ¿Y qué pasa si el vértice K menos 1 no es un vértice saliente? Ya, esa demostración sí que tiene un carácter pedagógico y por eso queda de tarea, de ejercicio. Luego, a partir de este mismo teorema, en todo polígono se verifica que la suma de los ángulos interiores es n-2 ángulos extendidos y la suma de los ángulos exteriores es 2 ángulos extendidos. Ahora tenemos, respecto a los polígonos, un polígono simple si los lados adyacentes tienen en común solamente un vértice y los lados no adyacentes no tienen lados en común. Convexo, si todo segmento distinto de los lados con extremos en el polígono contiene solo puntos del interior, con excepción de los extremos. Aquí en simple no tienen puntos en común. Regular si todos los lados y todos sus ángulos son congruentes, y cruzado si al menos dos lados no adyacentes tienen un punto en común. Cruzado. O sea, aquí tenemos un polígono cruzado. Un polígono cruzado. Un polígono simple. Con eso tenemos nuestro teorema fundamental de la geometría para nosotros, que dice que dos polígonos regulares son semejantes si solo si tienen el mismo número de lados. Esta es una demostración biunívoca, es decir, en ambas direcciones. La primera, en esta dirección, vamos a partir de que los polígonos regulares son semejantes y vamos a demostrar que tienen el mismo número de lados, y luego, a la inversa, veremos que si dos polígonos regulares tienen el mismo número de lados, entonces son semejantes.
si dos polígonos son semejantes, entonces sus ángulos son congruentes, por definición. Y los lados respectivos son proporcionales. Si suponemos que no tienen la misma cantidad de lados, entonces no tienen la misma cantidad de vértices. ¿Cierto? Sean n y m la cantidad de vértices de cada polígono. Entonces la suma de los ángulos interiores de cada uno es n-2 y m-2 extendidos respectivamente, y sabemos que esas sumas son distintas, porque tienen distinta cantidad de lados. Por tanto, la suma de sus ángulos interiores es distinta, lo que contradice que sus ángulos son congruentes. Muy sencilla esa demostración. Por tanto, tienen la misma cantidad de vértices y lados. Si por el contrario, también por contradicción, suponemos que no son semejantes, por tanto no puede cumplirse la congruencia de todos los ángulos, entonces las sumas son distintas. En particular, la suma de los ángulos exteriores lo es. Esto contradice que la suma de los exteriores es siempre 2 extendidos, puesto que al menos uno no lo es. Entonces los polígonos deben ser semejantes, sí o sí. Es un teorema cuya demostración es bastante sencilla si tenemos conceptos que ya hemos desarrollado. Y esto es algo que también siempre le digo a mis estudiantes de enseñanza media, sobre todo. Si en matemáticas algo de lo que estamos haciendo se complica, es complejo, se hace muy difícil, es porque lo estamos haciendo mal. ¿Ya? Diremos que un polígono está inscrito en una circunferencia si todos sus ángulos están inscritos en la circunferencia. ¿Ya? El teorema 72 dice que existe un único círculo circunscrito en un triángulo. Su centro es el punto de intersección de las simetrales de los lados del triángulo. ¿Qué es circunscrito? Es que dado un triángulo, nosotros veamos el círculo que está por fuera del triángulo. En cambio, inscrito, un círculo inscrito, sería el que está en el interior. Y en el caso de circunscrito, aquí hay que buscar la bisectriz y luego de forma perpendicular a uno de los lados. Y ahí tenemos, vamos a quitar en la vista algebraica las cosas que ya no algebraica. Eso no, eso no, eso no, eso no, eso no. Y eso tampoco. Entonces acá tenemos, dije que eso no, eso no, eso no, 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 así. Una circunferencia inscrita, que sería esta en el interior, inscrita, y una circunferencia circunscrita. Por el contrario, el triángulo está inscrito en la circunferencia mayor y circunscrito en la circunferencia menor. Y esas dos circunferencias, en el caso de que el polígono no sea regular, no necesariamente tienen el mismo centro. No son concéntricas. Ahora, si el triángulo es un triángulo equilátero, entonces sí son concéntricos esas circunferencias, en el caso de polígonos regulares. Un cuadrilátero, por el contrario, es inscriptible en una circunferencia si solo si la suma de los ángulos opuestos es un ángulo extendido. Quiere decir que si tenemos una circunferencia, digamos una circunferencia de radio 3, inscriptible, que es posible encontrar la circunferencia que está circunscrita en él. Por ejemplo, mira,
Este cuadrilátero que vamos a dibujar aquí es inscriptible, de hecho lo estamos inscribiendo en una circunferencia. Pero no sabemos si este es inscriptible en una circunferencia. No sabemos si al dibujar una circunferencia que pase por al menos 3 de sus vértices, pase por el cuarto. Tendría que mover este. Entonces, no siempre un cuadrilátero es inscriptible. Un triángulo siempre es inscriptible, pero un cuadrilátero no. ¿Qué característica tiene que tener este cuadrilátero? Es que sus ángulos opuestos sumen un ángulo extendido. Y esto es bien sencillo, porque, o sea, la demostración es bien sencilla. Porque si tenemos un cuadrilátero inscrito, entonces necesariamente sus ángulos opuestos tienen que sumar a un ángulo extendido. ¿Por qué? Porque si sumamos los ángulos del centro, me va a dar un ángulo, 2 veces un ángulo extendido, un ángulo completo. Y como estos son la mitad, la suma debiese ser la mitad, no un ángulo extendido. Lo difícil de demostrar lo contrario es que sabiendo que la suma de los ángulos opuestos es un ángulo extendido, entonces es inscriptible. Eso no es tan sencillo. Y esas demostraciones, como siempre, jóvenes, como no están en el apunte demostradas, lo ideal es que ustedes las demuestren. Ahora, el teorema 74 dice que existe un único círculo que circunscribe un polígono regular. ¿Ya? Dado un polígono regular cualquiera, de n lados, si vértices A, B, C, hasta n, digamos, la circunferencia que lo inscribe es la circunferencia que circunscribe el triángulo ABC. Si O es el centro de dicha circunferencia, por construcción tenemos lo siguiente, que AO, en este caso, voy a agrandar aquí la imagen, AO, BO y CO son todos congruentes. Por tanto, los triángulos CBO, CBO y el triángulo OCB, son congruentes por ser el triángulo CBO isósceles. AB y BC son congruentes por ser un polígono regular. Y ABO y DCO, ABO, o sea, este y DCO, este de acá, también es congruente por la suma de los ángulos. A ver, hicimos algo con polígono así ayer, pero sin el círculo. Perfecto. En la ayudantía. Sí, hoy estamos ya viendo cómo se juntan estas dos cositas. Ahora, por inducción es posible demostrar, extender esta demostración de que este punto D, a ver, si estos tres están en la circunferencia, el punto D también está en la circunferencia y el siguiente también. Sí, no, eso no me cabe duda de que la ayudantía es muy, muy buena. Y este es mi tercer semestre trabajando con Nancy y yo, la verdad es que no puedo estar más conforme y más contento del trabajo que ella hace. Entonces, este teoremita dice que existe un único círculo que circunscribe a un polígono regular. ¿Ya? Definición entonces. Una circunferencia, y aquí está la diferencia, se dice inscrita en un polígono regular si es tangente a cada uno de los lados del polígono. También se dice que el polígono circunscribe al círculo. ¿Ya? O sea, tenemos en cada polígono regular una única circunferencia circunscrita y una única circunferencia inscrita. Y ojo, porque la circunferencia inscrita es tangente a los lados del polígono regular. Tangente. Y hay ciertas propiedades que tiene la tangente. Existe una única circunferencia entonces inscrita en cada polígono regular. En el caso del triángulo es el centro de la intersección de las bisectrices. Definición importante entonces. El centro de un polígono regular es el centro de la circunferencia inscrita y circunscrita en él. ¿Ya? O sea,
En un polígono regular, la circunferencia inscrita y la circunferencia circunscrita tienen el mismo centro, son concéntricas. Y vamos a llamar apotema de un polígono regular al radio de la circunferencia inscrita. Entonces tenemos dos cosas en un polígono regular. Vamos a dibujar aquí un polígono regular. Digamos de 9 lados, por dibujar un polígono regular. Del que no necesariamente siempre se opciones, etiquetado, ningún objeto. Y vamos aquí, etiqueta visible, no quiero ninguno. Y buscamos la circunferencia inscrita. Ningún objeto nuevo, no quiero etiquetas. Y la circunferencia, o sea, esta es la circunferencia circunscrita y la circunferencia inscrita. ¿Cómo vamos a dibujar la circunferencia inscrita? Con al menos dos bisectrices. Ahí, tin, tin. Tengo este centro, pim, pim, pim. Ahora este objeto ya no se ve. Y busco la perpendicular. ¿Por qué busco la perpendicular? Porque eso me va a dar la tangente. Entonces, el apotema de la circunferencia será este segmento, el radio de la circunferencia inscrita. Y tenemos el radio del polígono, que será el radio de la circunferencia circunscrita. Queridos amigos, ¿qué tipo de triángulo se acaba de formar aquí? Nos vamos a acercar aquí. ¿Qué tipo de triángulo se ha formado aquí? Uno isósceles, sí. Y el más pequeñito, la mitad de este isósceles, que se formó aquí con el apotema, el radio y la mitad del lado. ¿Qué tipo de triángulo es? Este más pequeño es un triángulo rectángulo. Sí, sí, es un triángulo rectángulo. Y sabemos calcular, o sea, el triángulo rectángulo ya per se es un triángulo muy conveniente, porque en él podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Y ahí uno se pregunta, ¿por qué, ¿por qué en trigonometría la trigonometría se basa en el triángulo rectángulo? Lo que hace la trigonometría es relacionar, ¿por qué es lindo? ¿Y por qué es lindo? Porque es fácil de trabajar con el triángulo rectángulo gracias al teorema de Pitágoras. Entonces lo que hace el triángulo, lo que hace la trigonometría es decir, si yo fijo este ángulo por ejemplo, que en este caso mide 20 grados, me parece, 20 grados, claro. Lo voy a relacionar con todos los triángulos rectángulos que son semejantes entre sí, con este. Y voy a ver cuáles son las constantes de proporción de estos, o las razones de proporción. Y esas razones, a esas razones se les llama razones trigonométricas. Y nacen también de la necesidad de calcular, por ejemplo, cuerdas de la circunferencia. Ya, pero eso ya es otro tema muy interesante, pero sigue siendo otro tema. Entonces, es sumamente importante este tema del apotema, del radio, ¿ya? Entonces, todo triángulo
es circunscribible en una circunferencia, un cuadrilátero es circunscribible en una circunferencia, así solo si la suma de los lados opuestos es igual a la suma de los otros lados opuestos. Sabemos que el perímetro de un polígono es la suma de las longitudes de los lados. Y esto es importante. Los perímetros de los polígonos regulares con el mismo número de lados, la ayudante ve el futuro. No, pues la ayudante me dice, profe, ¿en qué va? ¿Hacia dónde? ¿Qué va a haber mañana? ¿Qué va a haber pasado? Se llama planificar una clase. Se llama hacer un gran trabajo, preguntando siempre. Además que con el tiempo a uno le pasa, sobre todo cuando está con un profe en ayudantía, que sabéis cómo trabaja el profe, pues, y sabes también hacia dónde va. Entonces la Nancy ya intuía que hoy día o a más tardar el martes que viene íbamos a estar viendo el tema de los polígonos regulares. Muy parecida a ayer, fantástico. Mira, los perímetros de los polígonos regulares con el mismo número de lados son proporcionales a sus radios y apotemas. Es decir, si los perímetros son P y P', los radios R y R' y sus apotemas A y A', entonces P sobre P' es igual a R sobre R' igual a A sobre A'. O sea, independiente de... A ver, cuando yo este polígono hago que sea más grande o más pequeño, voy haciendo que sus perímetros sean distintos. Pero de la misma forma en que crece el perímetro, también crece el radio y también crece el apotema. ¿Por qué? Porque se van quedando ciertos ángulos fijos. Este ángulo es fijo, este ángulo es fijo, este ángulo es fijo. Por tanto, son todos semejantes. Y de hecho, el teorema fundamental dice que todos los polígonos regulares de n lados son todos semejantes entre sí. ¿Ya? Hay una demostración para eso. Mediante semejanza de triángulos podemos demostrar utilizando la siguiente figura. Yo les dejo eso. Les dejo eso. Ahí, la figura. Y aquí viene algo importante. El área de un polígono regular es igual al semiproducto del apotema por el perímetro. Es el semiproducto del apotema por el perímetro. El semiproducto del apotema por el perímetro. Es decir, el área es el semiproducto del apotema, que sería A, por el perímetro. Digamos P dividido 2. Y el área de dos polígonos regulares es igual al número de lados, con igual número de lados, es proporcional al cuadrado de los radios de los apotemas. O apotemas. ¿Ya? O sea, el área, digamos, el área 1 dividido en el área 2, el área prima, es igual, es proporcional al cuadrado de los radios. A R cuadrado dividido en R prima cuadrado, o al apotema al cuadrado dividido en el apotema prima al cuadrado. Las áreas. Entonces, si P es un polígono de n lados, diremos lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de que el apotema y el radio coincidan. O sea, de que el apotema tienda a ser el radio. Y eso solo se va a lograr si, solo si, n tiende a ser infinito. Si así tenemos un entero, digamos, entre 1 y 30, un polígono de n lados, por ejemplo ese. Marcamos su centro,
Solamente con las bisectrices se puede marcar. Hacen falta solamente las bisectrices, ¿cierto? Borramos todo de aquí. Vamos a poner el punto medio de un lado, de este lado. Y estos segmentos. El radio y el apotema. Fíjense que a medida que la cantidad de lados crece, el radio y el apotema se acercan el uno al otro. De hecho, si este deslizador lo hiciéramos, no sé, a 100 o a 300, el radio y el apotema se acercan. Se acercan bastante. En el infinito. Y en el infinito, esta figura tiende a ser una circunferencia. Cuando n tiende a ser infinito. Finalmente, podemos entender que en el caso de la circunferencia, si n tiende a infinito, entonces el polígono inscrito y circunscrito tienden a ser iguales y a ser la circunferencia. Entonces, en el infinito se tiene que el perímetro de la circunferencia es el límite de el número de lados por la longitud de los lados. En este caso, el límite de n por L. En el caso del área sería n por L por el radio dividido 2, cuando n tiende a infinito. Para todos los pares de circunferencia, entonces, de diferente radio se cumple lo siguiente, que su perímetro es proporcional, son proporcionales a los radios y a su vez podríamos decir que al doble de los radios. Estas proporciones se entienden como relación entre el radio y el perímetro de una circunferencia. Fíjate, hay una relación entre el radio y el perímetro de una circunferencia que se mantiene para cualquier circunferencia. E históricamente se utiliza esta relación en relación al diámetro, que es 2 veces r, para denotar esta constante de proporción llamada o conocida como el número pi. O sea, todos los polígonos de n lados son semejantes entre sí. Por tanto, sus lados son proporcionales. Sus perímetros, sus radios, sus apotemas son todos proporcionales. Cuando n tiende a infinito, ya no tenemos polígonos de n lados, sino que tenemos circunferencias. Y también las circunferencias en el infinito mantienen estas proporciones de sus radios y sus perímetros. Y esa constante de proporción es la que se conoce como el número pi. Para utilizar el perímetro, para utilizar el diámetro, digo. Solamente para eso. Para relacionar el perímetro con el diámetro. Porque históricamente se ha utilizado el perímetro y el diámetro. Entonces decimos que el perímetro de una circunferencia de radio r es 2pi por r. Y el área es pi r cuadrado. Jóvenes, ¿qué nos queda? Con eso terminamos el apunte número 14. Mañana vamos a tener nuestro último taller GeoGebra, taller número 4. La idea era tener 5 talleres, pero hay algo que yo no consideré cuando planifiqué el curso, que era que no íbamos a tener tantas clases entre Navidad y Año Nuevo. Pero bueno, se asume eso. El programa lo hemos visto completo en relación a lo que uno ve normalmente en un semestre presencial. Y vamos a alcanzar la próxima semana a avanzar un poquito más de lo que normalmente se avanza con este curso. Y eso es buenísimo. ¿Ya? Así que nosotros nos veríamos mañana. Y no iba a ser 2. Estudiar para el lunes. Terminó. Oh, gracias. Ya, pensaba que era 2. ¿Estudiar para el lunes? ¿Cómo? No entiendo.
Me iba a hacer dos. No entendí la pregunta. Lunes, control. Ah, el lunes tienen control con Nancy. Pensé que eran dos talleres. Ah, que el lunes hay control. Ah, pero la entrega del taller la podemos hacer después del lunes. Inclusive la podemos hacer para la semana que sigue, para el, no sé, el 19. ¿Ya? Eh, entonces el lunes van a terminar con, digamos, con las evaluaciones de ayudantía. Igual Nancy va a estar ayudándoles para que estudien para la prueba, que como ustedes saben se supone que es el 19. Así que 19, 20 por ahí la vamos a tener. Vamos a hacer como siempre la prueba. Mira, voy a dejar la grabación hasta aquí, por si acaso, por si acaso.